Buenas tardes. La Cámara Americana de Comercio les da la bienvenida al evento denominado Los riesgos de la empresa en el sistema financiero y el mercado de valores. Temática tan importante para las empresas porque se hablará de cómo identificar, evaluar, gestionar y dar respuesta a los riesgos de su empresa. Queremos agradecer también a los panelistas que tan amablemente han aceptado la invitación para llevar a cabo este webinar. Y bueno, ninguna empresa, sin importar su tamaño, está exenta de sufrir riesgos internos y externos, los cuales pueden afectar de manera directa la operación de la empresa, causando desestabilización en los procesos, en la infraestructura, en el desarrollo y el funcionamiento habitual que se realiza en el día a día. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro primer panelista, el señor Juan Espinosa, socio en el área de auditoría en Creston, quien nos acompaña desde México. El señor Espinosa es experto en auditoría de estados financieros para efectos nacionales e internacionales. Ha realizado trabajos de auditoría gubernamental para diversas entidades del sector público. Además, es experto en el análisis y evaluación de control interno, así como en peritajes contables. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Administración Internacional por la Universidad de las Américas, Puebla. También ha realizado estudios en materia de lavado de dinero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Está certificado en normas internacionales de información financiera por la ACCA Londres. Es miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Ha formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla en los bienios 2011-2012 y 2015-2016. Fue presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, Grupo Puebla, durante el periodo 2018-2019. Actualmente es vicepresidente de contenidos del Comité Técnico Nacional del mismo instituto. Además, ha sido catedrático en materia de auditoría en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en materia de normas internacionales de información financiera en la Universidad Anáhuac Campus Puebla. Tiene la palabra y el control de la pantalla, señor Espinosa. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la presentación. Mucho gusto de estar por acá con ustedes. Es un placer y quiero aprovechar para darle las gracias a la American Chamber de Bolivia por este evento y a mis socios de Creston Bolivia por también haberme invitado. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca precisamente del tema de riesgos desde la perspectiva del auditor, que es importante que como auditores entendamos pues todo este tema de riesgos y sobre todo de control interno. Déjame presentar aquí la pantalla porque creo que no están viendo la presentación, ¿verdad? Aún no, señor Espinosa. Okay. Yo le aviso. Sí. Mientras esperamos, les recordamos a nuestros asistentes que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Van a ser resueltas al finalizar de las tres presentaciones. Creo que aquí ya la están viendo, ¿verdad? Ya. Aquí se visualiza. Sí, se visualiza. Ok, perdón. Bueno, estaba yo platicando sobre el tema del control interno desde la perspectiva del auditor, que es la parte que yo voy a estar comentando, la importancia de conocer el control interno y sobre todo evaluar el control interno, que va muy ligado al tema de riesgos. Antes me quiero referir principalmente a la norma de auditoría 315, que es la norma que nos habla o nos obliga a los auditores pues identificar y valorar el riesgo de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Entonces, esta norma y desde la perspectiva del auditor nos obliga a conocer
lo que es el control interno, cómo la administración o el gobierno corporativo de una empresa ha implementado el control interno en su organización. Parte del conocimiento de nuestro cliente pues es conocer las actividades que lleva, como conocer la forma en que lleva a cabo sus actividades, sus procesos, y un punto importante es conocer el control interno y los riesgos, la manera de cómo la administración, los encargados del gobierno corporativo están identificando los riesgos que pueden tener una afectación en los estados financieros. Desde la perspectiva de los negocios, pues los riesgos de negocios se definen como cualquier posibilidad o cualquier evento que nos impida como empresa lograr nuestros objetivos. Entonces aquí empezamos a identificar, y yo tengo que conocer desde el punto de vista del auditor los objetivos que la compañía ha establecido. Los objetivos en términos generales y desde la perspectiva de control interno pues deben de estar identificados como objetivos operativos, objetivos de información y objetivos de cumplimiento. Estos tres tipos de objetivos tienen que estar pues muy alineados a la planeación estratégica de la administración de la compañía, y el control interno debe de estar alineado a que la compañía cumpla esos objetivos que ha establecido. Consecuentemente, si nuestro control interno no está alineado a esos objetivos, de muy poco valor va a ser en la operación de la compañía. Evidentemente, uno de los puntos más complicados en la administración o en las administraciones de las empresas pues es alinear precisamente el control interno. No olvidemos que el control interno es un proceso que debe de estar llevado a cabo por el Consejo de Administración, pero que involucra a la dirección de la empresa, involucra también al resto del personal de la entidad. Además de que el control interno pues debe de estar diseñado para proporcionar ciertamente un grado de seguridad razonable de que se logren los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Pues los objetivos operativos, los objetivos de información o los objetivos de cumplimiento que se hayan establecido en una planeación estratégica de una buena administración. Entonces yo como auditor tengo que conocer toda esta parte de administración como uno de tantos elementos que debo de conocer, pues es ver precisamente, conocer sus objetivos, conocer cómo ha establecido su control interno, y posteriormente tendríamos que estar evaluando o darle una respuesta a esos riesgos y a esos procedimientos que yo he identificado en la parte del control interno. Entonces, con esto que he platicado, podemos ver de manera rápida la importancia que tiene el control interno dentro de una organización. ¿Y cuál es esa importancia? Pues poder lograr los objetivos que se ha planteado la administración de la compañía a través de una planeación estratégica que seguramente debía de haber estado hecho o hecha por el Consejo de Administración en función de lo que los accionistas están esperando, o si se trata de una empresa unipersonal, pues de lo que la persona que ha invertido tiene en mente para mediano y largo plazo. Yo mencionaba que el control interno debe de ser responsabilidad de la administración, pero también de la dirección general, y bien importante que es también responsabilidad del resto del personal. Muchas veces nos enfrentamos a que se cree que el control interno nada más debe de ser seguido por el personal de los niveles bajos o medios de la organización, pero no, el control interno debe de estar
implementado en toda la estructura administrativa para que evidentemente sea un control interno efectivo, que esa es la parte principal del control interno, que sea un control interno efectivo para el logro de los objetivos. Ahora, ¿qué debo de conocer yo como auditor en la parte del control interno? Pues de entrada tengo que conocer y entender cómo ha establecido ese control o bajo qué enfoque ha establecido ese control. Hay muchos enfoques de control. El más conocido y el que la norma también de norma internacional de auditoría que establece en la norma 315 es el enfoque COSO, y el enfoque COSO pues tiene 5 elementos. Consecuentemente yo como auditor tendría que estar evaluando esos 5 elementos para poder decir si hay un control interno efectivo en la administración o en la organización. Al final de cuentas, nosotros como auditores tenemos que evaluar ese control interno, porque evaluar el control interno nos ayuda a identificar si ese control es efectivo para el logro de los objetivos. Y aquí es en donde interviene la respuesta a los riesgos que yo, en el conocimiento del control interno y en el conocimiento de la administración de riesgos que la compañía debe de haber implementado o debió haber implementado, yo tengo que dar una respuesta a los riesgos que yo identifiqué y que yo evalué como parte del conocimiento del cliente. Entonces, la importancia radica en conocer el control interno, evaluar si el control interno es efectivo, si estos 5 componentes de control interno que generalmente se establecen en el enfoque COSO están funcionando, están presentes en toda la estructura de administración, y como tercer punto, como tercer paso, yo auditor dar una respuesta a esos riesgos que yo he evaluado. Ahora, estos componentes los menciono rápidamente porque más adelante van a platicar un poco más a fondo de estos 5 elementos, pero vale la pena mencionarlos desde el inicio. Debemos de evaluar que esté muy bien establecido y muy bien identificado el entorno de control. Y el entorno de control tiene que ver con todas las normas, con todos los procesos y estructuras que constituyen pues la base sobre la cual se va a desarrollar el control interno de la organización. Sí, todas estas normas, todas estas políticas, todos estos procesos, la filosofía de la administración respecto al establecimiento y funcionamiento de un control interno son parte del entorno de control. Como siguiente elemento, una compañía debería de estar estableciendo una evaluación de riesgos, una metodología de evaluación de riesgos para identificar todos aquellos situaciones que pudieran evitar el cumplimiento de sus objetivos. Y esa evaluación de riesgos también tendría que tener un enfoque de revisión o un enfoque de establecimiento del enfoque de riesgos, que pudiera ser también bajo el enfoque que COSO tiene de la administración de riesgos, o pudiera ser también un enfoque de riesgos bajo la ISO 31000, que también es válido implementar esa evaluación de riesgos. Como tercer elemento, deberíamos de conocer y deberíamos de saber si la administración ha establecido las actividades de control. Y son las actividades de control precisamente pues todas las políticas y los procedimientos que ya nos ayudan en la operación del día a día, ¿no? Y en esas actividades de control yo tendría que estar evaluando cómo la administración de la compañía ha identificado los riesgos de negocios en esas actividades de control, en sus flujogramas de operación, para que yo evalúe si todos los riesgos que yo identifique y que la administración ha identificado se están mitigando con el control interno. Finalmente, bueno, un cuarto paso o un cuarto componente del control interno pues es
tener un muy buen sistema de información y comunicación relativo a la comunicación, por ejemplo, de responsabilidad, obligaciones y responsabilidades en los diferentes niveles administrativos del negocio. Y finalmente, como una actividad de supervisión, pues tendría la compañía que estar implementando esas actividades que estén asegurando que los 4 componentes anteriores están funcionando. Y precisamente una actividad de supervisión es la auditoría externa. Entonces, con esto vamos identificando que hay toda una metodología que como auditor o desde la perspectiva del auditor tengo que aplicar y tengo que conocer para que yo pueda dar una opinión de estados financieros. Y esta respuesta a los riesgos que yo ya identifiqué, pues principalmente pueden ser de 2 tipos. Una respuesta que tenga que ver con el análisis y el seguimiento, mis pruebas de control, ¿sí? Pruebas de control, que sería analizar cómo está funcionando estas actividades de control principalmente. Y si yo llego a una conclusión de que no hay un control interno adecuadamente establecido, pues mi revisión tendría que irse más por este tipo de pruebas sustantivas, que es analizar saldos, ¿sí? Analizar relaciones entre información financiera y no financiera, pero que de alguna forma enfocar una auditoría de esta forma sería un poco ineficiente. Y finalmente, antes de concluir, pues me gustaría nada más comentar algunas responsabilidades que como auditores tenemos que cumplir para aquellas entidades del sector financiero aquí en México, pero también enfocados mucho al tema de entidades financieras de otros países, porque al final de cuentas mucha de la normatividad se ha implementado a nivel internacional, pero de alguna forma estas responsabilidades del auditor también tienen que seguirse en varios países, ¿no? Y uno de los puntos importantes de las responsabilidades del auditor precisamente es pues la independencia, ¿no? Aquí en México hay unas disposiciones que así se llaman, disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras que están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que deben de seguir en la contratación de estos de auditoría externa, ¿no? De auditoría externa de sus estados financieros. En estas disposiciones se establecen las responsabilidades del auditor, que en términos generales tienen que ver con la independencia, que es de acuerdo a la norma internacional, también debemos de cumplirla. Tenemos que establecer un manual de control de calidad de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Este manual de control de calidad, pues que debe de tener, entre otras tantas cosas, pues temas de independencia, de libertad de criterio, de capacitación al personal y sobre todo la responsabilidad de confirmarle a la entidad que nosotros como auditores tenemos ese manual de control de calidad y que es un manual de calidad eficiente y que está sujeto nuestro proceso de control de calidad interno a revisiones. En Creston, a nivel internacional, tenemos revisiones periódicas dependiendo el tipo de entidades que se dictaminan. Puede ser revisiones de control de calidad cada 3 años o cada 5 años, y la firma ha establecido a nivel internacional estos procedimientos para asegurar precisamente uno de estos puntos que nos está pidiendo las disposiciones en el caso de México. El tema de estas disposiciones también nos obliga a emitir un informe de acuerdo a la norma internacional, de acuerdo a la norma 701, que incluye pues estos asuntos clave de auditoría que debemos de revelar en el dictamen, de acuerdo a la norma 701. Es una obligación del auditor emitir el dictamen bajo esta norma. Otra de las obligaciones y responsabilidades del auditor en temas del sistema financiero
pues es precisamente aplicar las normas internacionales, y dentro de esto, una de las normas importantes pues es la 315, que habla de la evaluación de los riesgos mediante el conocimiento de la entidad. Y bueno, habría muchas más responsabilidades, como por ejemplo mantener los papeles de trabajo durante un periodo de 5 años. El auditor responsable de la firma del dictamen no debe de estar impedido para ejercer actos de comercio, no debe de tener problemas con ninguna entidad financiera, no debe de tener o no debió habérsele cancelado ningún registro que tenga, y una de las obligaciones que debemos de cumplir es estar certificados como contadores públicos y tener un registro ante la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal en México para poder ser auditores de este tipo de sociedades. No, ya finalmente quiero hacer hincapié a que debemos de cumplir las normas internacionales de auditoría como parte de nuestras responsabilidades en la emisión de dictámenes para estados financieros que tengan que ver con la norma, con el sistema financiero, en este caso mexicano. Entonces, el tiempo nos come y bueno, pues sería toda la presentación por mi parte. Estoy abierto a preguntas, como lo dijeron al inicio de la sesión. Gracias.